Bueno, un gran gusto, una cosa como parte de estas terceras jornadas es saldar una especie, no de deuda, pero una cosa así, de que pueda estar acá hoy el señor Ricardo Gorosito de Independiente, porque bueno, las dos primeras jornadas no vino nadie de Independiente, vinieron una buena cantidad de historiadores, no hubo nadie de Independiente. Y bueno, puede llamar a decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no viene nadie de Independiente? Y justamente continuando lo que dice Osvaldo y lo que nosotros lo hemos dicho en más de una jornada, de hablar un poco del tema de lo que es fair play y de ese tema, pero un poco en serio, ¿no? Un poco poder compartir las cosas como recién decía Osvaldo, ¿no? Y entonces es un gran gusto que hoy esté acá en las terceras jornadas Ricardo representando a Independiente, y bueno, ya lo dejo hablar a él. Bueno, buenos días, mi nombre es Ricardo Gorosito, soy del CIF, y hoy, bueno, no voy a hablar de Independiente, pero sí voy a hablar de algo que está en el tapete. Hace apenas 48 horas se jugó una nueva edición del clásico rioplatense, Argentina-Uruguay, que es el clásico no británico de selecciones más antiguo del mundo, cuyo comienzo data del año 1902. El primer partido entre selecciones británicas tuvo lugar en el año 1872, un 30 de noviembre, cuando en Glasgow, Escocia e Inglaterra empataron 0-0. Según las formaciones, cada uno jugó con 8 delanteros. Qué mal habrán jugado para terminar 0-0. A partir de ahí no hubo partidos, no había selección argentina. Hubo un intento allá por el año 1889 con motivo de la celebración de los 70 años de la Reina Victoria. Todas las colectividades británicas del mundo organizaron distintos festejos. Acá en el Río de la Plata, el Montevideo Cricket Club, que era una entidad británica, invitó a sus similares del Buenos Aires Cricket Club a jugar un partido de fútbol en Montevideo para celebrar esos 70 años de la Reina Victoria, y se jugó el partido presidido por un enorme cuadro con la imagen de la Reina Victoria. Ese partido lo ganó Argentina, como los siguientes 5 o 6 que se jugaron, porque en ese momento dijeron, vamos a repetir el acontecimiento todos los años en sedes alternadas, una vez en Montevideo, otra vez en Buenos Aires. No podemos hablar de una selección argentina, sí podemos hablar de un conjunto británico que residía en Buenos Aires con otro británico que residía en Montevideo. Pero el 30 de marzo del año 1900 se produce un hecho muy importante, que es la fundación de la Liga Uruguaya. Hasta ese momento no había fútbol organizado en Montevideo. Sí, ya lo había en Argentina desde el año 1891, después en el 93. Y se decide en ese año 1900 jugar, como dijo recién Osvaldo, la primera copa, que era la Copa Competencia, donde participaban uruguayos, rosarinos y porteños. Ese fue el primer antecedente y también el primer torneo de nivel internacional del mundo, de clubes. En el año 1901 nace la idea de hacer un partido entre un combinado uruguayo y otro argentino, pero no le damos el título de oficial porque no participaron en la organización ambas ligas, sino que fue el Club Albion de Montevideo el que organizó el partido que se celebró en Montevideo y que Argentina ganó 3-2. Fue un partido organizado por el Club Albion, no por la asociación. Entonces yo tuve la suerte de hablar hace 20 años con un historiador, gran historiador uruguayo, ya fallecido, Gutiérrez Cortina, y bueno, él al principio lo daba como oficial, después se fue convenciendo por distintas publicaciones que fue un partido organizado por un club. Recién en el año 1902 ahí surge la idea de formar un combinado, y son los uruguayos quienes nos invitan a jugar en Montevideo,
Y la selección argentina está integrada justamente por jugadores de los 4 equipos que en ese entonces estaban en primera división. O sea, Alumni, Belgrano, el Quilmes y Lomas Athletic. El partido se jugó en Paso Molino, un suburbio de Montevideo, y Argentina ganó por 6-0. Ese fue el resultado más amplio de la selección argentina ante Uruguay. Todavía no se superó. Uruguay nos hizo 6 goles acá, pero fue un 6-2. Ese fue el primer enfrentamiento y el nacimiento oficial de ambas selecciones. Yo tengo por acá, vamos a leer, perdóname, sin los anteojos soy analfabeto. La selección argentina tenía casi todos apellidos británicos. El arquero era nada más y nada menos que José Burú Calaforia, aquel de Alumni, del Barracas, Leslie, Buchanan, Dugan, Buchanan, que no eran hermanos, Brown, Ernesto, Edgar Morgan, Juan José Moore, Anderson, Carlos Edgardo Dickinson y Jorge Gibson Brown. La mayoría apellidos ingleses. Y fue justamente el centro delantero de Belgrano, Carlos Edgardo Dickinson, el autor, a los 3 minutos del primer gol oficial de la selección argentina. Ese partido tuvo también alguna curiosidad. Hubo dos defensores uruguayos, Germán Arimalo y Carlos Carvi Urioste, marcaron de los 6 goles, marcaron 2 goles en contra. Nunca se dio en una selección argentina que 2 defensores adversarios marcaran 2 goles en contra. Ese partido amistoso fue retribuido al año siguiente con la visita del equipo uruguayo a la Argentina. Eso sucedió el 13 de septiembre de 1903 y el equipo uruguayo no contó en ese entonces con jugadores del CURC. El CURC, Central Uruguay Cricket, Rival Cricket Club, era el antecesor, digamos que en 1913, eso es, no hay ningún uruguayo acá, ¿no? Todavía sigue la discusión. En 1913 cambió por el nombre de Club Atlético Peñarol. Los de Nacional dicen que ellos son los pioneros porque nacieron en 1899 y que Peñarol nació en el 13. Los de Peñarol dicen que no, que nacieron en 1891. Yo les rebato a los dos, porque el Albion es del 28 de junio de 1891, así que es anterior a los dos. Así que para mí el decano uruguayo es el Albion. En 1903 viene la selección uruguaya acá a jugar un partido amistoso y los jugadores de Peñarol o del CURC no integran el equipo porque eran todos trabajadores del ferrocarril. Entonces estaban ocupados. Además, querían tener preponderancias en el equipo, tener más jugadores. Ya ahí comenzaba la lucha, la pica entre Nacional y Peñarol. Querían tener más jugadores. Así que vino un equipo de 11 jugadores de Nacional. Era todo el equipo de Nacional que vistió ese día la camiseta de la selección uruguaya, que no estaba definida. Ahora después les explico. Y ese 6-0 del año anterior no se pudo confirmar. Y los uruguayos nos ganaron aquí 3-2. O sea que el primer partido de la selección argentina como local fue derrota. Eso nos da ya una idea de que no estábamos jugando con un equipo débil. Ya nos estaban dando fuerza, nos estaban haciendo fuerza ya en sus comienzos. Ese partido se jugó en el campo de la Sociedad Hípica Argentina, que después fue Sociedad Esportiva Argentina, y que estaba ubicada exactamente donde hoy está el campo argentino de polo, frente al hipódromo de Palermo, en las avenidas Dorrego y Libertador. Ese fue el escenario del primer partido jugado por la selección argentina aquí en Buenos Aires. A partir de ese momento continuaron los duelos rioplatenses, salvo en 1904, donde no hubo partido debido a la guerra civil que había estallado en el país vecino.
Y a partir de 1905 ya tenía el atractivo de un trofeo, la Copa Lipton, que se jugó, no sé si todavía se sigue jugando, pero muy espaciadamente, donada por un magnate de la industria del té, Sir Thomas Lipton, había donado esa copa para que se jugara entre las selecciones de Argentina y Uruguay. Y al año siguiente apareció otra copa, donada por un comerciante porteño, Nicanor Newton, y se la llamó Copa Newton, que se diferenciaba de la otra en que los jugadores deberían tener origen nativo y cuya recaudación se destinaba a obras de bien público, a instituciones de bien público. Por eso se la llamó también Copa de Caridad. A partir de ahí el duelo del Río de la Plata se intensificó. Todos los años eran las copas Lipton, la Copa Newton, se jugaban alternadamente en Montevideo, en Buenos Aires, y fueron apareciendo otras. En el año 1908 se crea el ministro de Educación de Buenos Aires, de Argentina, Rómulo Naón, estaba muy ligado al gobierno de ese entonces, y el presidente, o mejor dicho, el ministro, le encarga a Ricardo Aldao, que era el presidente de GEBA, que haga un partido entre Argentina y Uruguay con una copa que se va a llamar Copa de Honor Argentina. Darle a GEBA la posibilidad de que organice un partido pasando por sobre la autoridad de la asociación, que era la que realmente le correspondía, ya creó ahí cierta discordia, pero el Club GEBA siguió organizando esos torneos. Después, en el año 1912, eso desembocaría en una crisis entre GEBA y la asociación. El resquemor venía ya de antes, y se produce el primer cisma en el fútbol argentino. Para no ser menos, los uruguayos, a través de un ministro también, crean la Copa de Honor Uruguayo. Así que ya teníamos en ese entonces 4 copas: la Lipton, la Newton, Honor Argentino y Honor Uruguayo. Todavía no existían los campeonatos sudamericanos, todavía no existían otras ligas. Brasil recién aparece en 1914. Pero en 1910, con motivo del primer centenario patrio, se organiza un torneo triangular con la participación de Chile, que sale al ruedo recién en ese año, ya tenía desde finales del siglo anterior fundada su liga. Se juega un torneo triangular entre Argentina, Uruguay y Chile, aquí en la cancha de GEBA. Eso sucedió en mayo y junio de 1910, donde Argentina y Uruguay vencen fácilmente a los chilenos, y queda el partido decisivo, que Argentina gana por 4-1, obteniendo esa copa llamada Centenario de la Revolución de Mayo, que es, a la postre, el primer título internacional de la selección argentina y el primer antecedente de campeonatos sudamericanos, si bien la Copa América todavía no estaba instituida. O sea que los primeros años de la selección argentina, el clásico era Argentina-Uruguay. En 1910 recién Argentina juega con otra selección que no sea uruguaya, que es la chilena, en ese torneo y en un amistoso que se hace en medio del torneo. Y posteriormente, en 1916, con motivo del centenario de nuestra independencia, se organiza en Buenos Aires un torneo sudamericano. Ahí ya participa Brasil, que desde 1914 ya tenía fundada su liga. Anteriormente existían 2 ligas en forma independiente, que era la Paulista y la Liga Metropolitana de Río de Janeiro. Ahí se funda una asociación brasileña que unifica el fútbol, y aparece la selección brasileña. Ya había jugado con Argentina en 1914 por la Copa Roca, y eso también es un motivo de polémica. ¿Por qué? Porque en 1914 el fútbol argentino estaba dividido. La federación, por un lado, que eran los disidentes no reconocidos por la FIFA, por aquel conflicto de 1912 entre GEBA y la asociación, y se juega la Copa Roca con un equipo de la federación que no estaba oficializada. Bueno, la Copa Roca comienza en 1914 y es el debut ante otra selección, también de la selección brasileña. Ese cuadrangular, con
volviendo al torneo de 1916, ese torneo se juega entre Chile, Uruguay, Argentina y Brasil. Argentina empata con Brasil 1-1, le gana a Chile, Uruguay le gana a los dos y queda el partido definitivo. El partido definitivo comienza, mejor dicho, no llega a comenzar porque la cancha de Geva, acá en Palermo, desbordó de gente y no se pudo jugar. Incluso después hubo un incendio en una de las tribunas. Así que al día se dispuso esa noche jugarlo al día siguiente en la cancha de Racing, que estaba, como todos sabemos, en la ubicación actual, pero la anterior. Ese partido terminó 0-0 y Uruguay se clasificó campeón. Pero hubo otro hecho en el medio que dio motivo a la fundación de la Confederación Sudamericana. El 9 de julio se propuso que las asociaciones de fútbol de Sudamérica fundaran una federación que les permitiera, que las agrupara y que organizara torneos. O sea que ahí, si bien se da como oficializado el 9 de julio, fue el día 11 de julio que se celebró el acta donde se sentaron las bases para la fundación de la Confederación Sudamericana de Fútbol, la famosa Conmebol que conocemos hoy. Y se dispuso que en diciembre, en Montevideo, se hiciera otra asamblea para confirmar todo. Y en esa asamblea de 1916, del mes de diciembre, se dispone organizar todos los años un torneo a nivel sudamericano, pero con una copa, la Copa América. O sea que ya el segundo torneo jugado en Montevideo en 1917 ya fue por la Copa América. Según cuentan, no estuvo lista todavía la Copa, pero bueno, se entregó después. O sea que a lo que yo me quería referir era a esos primeros 15 o 16 años de la selección argentina, que estuvo enmarcada por la participación de futbolistas notables, especialmente del Alumni. En un partido Argentina llegó a integrarse con 8 jugadores de Alumni, cifra superada únicamente en las eliminatorias de 1957, cuando en la cancha de Independiente Argentina le ganó a Bolivia 4-0 con 9 jugadores de River, 1 de Racing, que era el Loco Corbata, y 1 de Boca, que era el Pancho Lombardo, el número 4. O sea que Alumni primero y Racing después fueron las bases de la selección argentina de esos primeros años. Con toda lógica se dice que Racing fue el sucesor del Alumni porque ganó 7 campeonatos consecutivos después que Alumni se llamó a silencio en el año 1912. O sea que esos primeros años de la selección argentina, lo único que podemos, lo más rescatable es que se intensificó el clásico con los uruguayos. Fue realmente un clásico. Los partidos se jugaban a muerte, a pierna fuerte, no faltaron los incidentes, incluso es más, en 1910 se juega el partido por la Copa Lipton, con esto termino, entre Argentina en Montevideo, y se producen serios incidentes en los cuales se rompen relaciones entre la Liga Uruguaya y la Liga Argentina, que recién se componen a principios de 1911 con algún partido amistoso, y después ya todo apareció normal. Esos incidentes se repetirán más adelante, especialmente en la final del 30, pero el clásico que se jugó hace 2 días en Montevideo es una reedición de aquel de 1902 y prácticamente ya estamos cerca de los 190 partidos. Es el de no solamente es el más antiguo, sino también el de más frondoso historial. No hay otras 2 selecciones del mundo que lleguen a esa cantidad de partidos en su historial. Así que, bueno, ese fue el comienzo de la selección argentina, y ya después para otra les prometo más anécdotas y seguir contándoles cómo era la celeste y blanca. Muchas gracias, Ricardo, por contarnos un poco de la prehistoria de la selección argentina. Antes de pasar a Carlos, le damos la
la despedida, digamos, al amigo Ezequiel, que se va a Campana, se va a ver a Central Ballester, ¿no? Bueno, le pido el micrófono para pedir disculpas. Gracias por la invitación, perdón porque nos tenemos que ir, perdón a los panelistas, me quedaría escuchando 6 horas más, pero nos tenemos que ir. Muchas gracias, de vuelta. Estaba pensando que hay, en la charla de Ezequiel, encontré una pequeña coincidencia, ¿no? Que vos mencionabas mucho el tema de los sucesos del basural de José Luis Suárez, y bueno, la persona emblemática de esa contrarrevuelta fue el general Valle. La coincidencia, digo, del apellido de él con la localidad de ustedes, aunque cambiada la letra. Bueno. El Club Central Ballester fue fundado en la fecha de fundación de Villa Ballester. Sí. Otra coincidencia también. Gracias. Bueno, gracias Ezequiel entonces.